Hermanos, qué gusto, como les decía hace unos momentos, qué privilegio poder iniciar ahora esta serie que tiene que ver con la hermenéutica, una de las tantas ramas que tenemos dentro del estudio teológico. En los estudios anteriores estuvimos viendo lo que son los métodos de estudio bíblico. Estuvimos viendo aproximadamente 6, 7 episodios que fueron de mucha bendición. Y después de un tiempo de estar orando, ¿verdad? De estar reflexionando, hemos decidido ahora abrir esta nueva serie que tiene que ver con lo que es la hermenéutica. Es muy importante, queridos hermanos, el estudio, ¿verdad?, de esta ciencia de la hermenéutica por parte de cada uno de los creyentes dentro de la Iglesia de Cristo. La hermenéutica, dice uno de los ministerios más grandes de América Latina, es una ciencia, es una materia que ningún creyente puede pasar por alto. De modo que la intención de este estudio es poder seguirles dando herramientas a ustedes como creyentes, como Iglesia de Cristo también, para que podamos seguir profundizando en las Escrituras, pues por medio de la palabra encontramos la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra encontramos consuelo en nuestro corazón, dirección en nuestras decisiones, el poder crecer nuestra fe, ¿verdad?, espiritualmente y vivir conforme a lo que somos, hijos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que bueno, gracias a Dios tenemos también por ahí un apoyo visual, ¿verdad? Yo soy de la idea que siempre que se tiene un apoyo visual, nuestra mente ayuda a poder captar, retener un poquito mejor la información que vamos a ir viendo. Y como es una serie, y perdón que lo repita, como vamos a ver bastante contenido, mucha información con respecto a esto, es muy importante poder tener este apoyo visual para que tengas también bien estructuradas cada una de tus anotaciones. Así que sin más preámbulos, les quiero repetir, ¿verdad? No me gusta tardarme más de 30, 35 minutos para que podamos estar también atentos a todo lo que Dios quiere mostrarnos a través de este estudio. Ahora, no lo echen, por favor, hermanos, en saco roto. ¿En qué sentido? Muchos dicen, bueno, como no es un tema a lo mejor de la Biblia específicamente, no estamos estudiando tal vez un libro de los 66 libros del canon, no vamos a ver Esdras, no vamos a ver Nehemías, sino que más bien es una disciplina que nos da herramientas para poder dar una correcta interpretación. No lo echen en saco roto. Aún así, vamos a estar dando ejemplos bíblicos, vamos a dar también algunas ilustraciones. Pero hermanos, todo esto tiene que ver con lo que es el estudio bíblico y la profundización en la misma. Así que vean, miren, en primer lugar, hermenéutica es la primera imagen que les va a aparecer y vamos a estar viendo entonces lo que es el capítulo 1. Hoy vamos a ver el capítulo 1. Y para poder seguir adelante necesitamos escoger o necesitamos definir este concepto, ¿verdad? ¿Qué es la hermenéutica? A veces se confunde con la homilética, pero es bien importante que entiendas cuál es la hermenéutica y para esto te he puesto 4 definiciones. Si tú te metes al diccionario, ¿verdad? A un diccionario común, un diccionario de la Real Academia Española, muchas veces te vas a encontrar con esta definición. La hermenéutica es el arte, como dice ahí, ¿te das cuenta? Es el arte de interpretar textos, en especial, dicen los diccionarios, los sagrados. En segundo lugar, según la mitología de la palabra, dice que la hermenéutica proviene del nombre del dios griego. Hay un dios griego que se le conoce como Hermes, el cual precisamente su trabajo, ¿verdad? O lo que él tenía que hacer, su obra, su profesión era el ser mensajero de los otros dioses. Hermes era un mensajero de los dioses, ¿verdad? Y la mitología dice que la hermenéutica proviene de ahí.
Según la palabra griega, ¿verdad? Según el significado de la palabra griega, hermenéutica, dice que es este estudio, ¿verdad? O este arte de poder interpretar. Los griegos dicen que es un arte, ¿verdad? Y que se utiliza para poder interpretar no solamente los escritos. Acuérdense que los griegos les gustaba mucho el drama, les gustaba el teatro, y la hermenéutica muchas veces también se traducía dentro de los escenarios. Pero, por último lugar, esta es la definición que tú y yo debemos de tomar en cuenta. ¿Cuál es la definición bíblica en cuanto a la hermenéutica? Fíjense muy bien, dice, es el estudio metódico. Esto es bien importante. Es el estudio metódico, fíjate muy bien, de principios y reglas cuya meta es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Esta va a ser nuestra definición, esta es nuestra base, ¿verdad? Y este va a ser también nuestro punto de partida. La hermenéutica es un estudio metódico en donde vamos a estar viendo principios y reglas. Si tú creíste, ¿verdad?, que iba a ser una materia que a lo mejor iba a ser muy práctica, ¿verdad?, iba a ser muy sencilla, bueno, te tengo una noticia, tenemos un gran desafío porque vamos a tener una gran cantidad, hermanos, una gran cantidad de principios que tenemos que verlos detalladamente, que nos vamos a ir deteniendo más en unos que en otros. Hay una cantidad también grande de reglas. Si no tenemos unas reglas definidas, es muy difícil poder darle una correcta interpretación a las Sagradas Escrituras. Entonces, una vez que tú tienes en mente que vas a tener un estudio metódico, que vas a ver principios y reglas, bueno, tú vas a entender que todo esto nos va a ayudar para poder dar, la meta de todo esto es poderle dar una correcta interpretación a las Sagradas Escrituras. Y hermanos, querida iglesia, qué importante que es esto. Hay tantos líderes dentro de las iglesias, hay tantos pastores, ¿verdad?, que están dentro de las iglesias haciendo una incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Hay una frase que se escucha mucho que dice, un texto fuera de contexto es solamente para un pretexto. Muchas veces los líderes están tentados a poderle dar a la palabra de Dios la interpretación que ellos quieren, en vez de enseñar lo que la palabra de Dios está interpretando por sí misma. Entonces, querida iglesia, el poderle dar estas herramientas a ustedes para poder tener una correcta interpretación, como decían por ahí, ¿verdad?, en mi barrio, es muy bueno para que no te chamaqueen. Es para que cuando existan estos falsos maestros que ya están latentes, tú te puedas dar cuenta que no muchas veces se está haciendo una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Para poder hacerlo necesitamos un método, necesitamos principios y reglas para poder llegar a lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. En la letra B, dentro de este primer capítulo, vamos a ver por qué es importante estudiar la hermenéutica. ¿Cuál es su importancia? Bueno, lo basamos en dos puntos principales. Fíjate bien, la sana hermenéutica, como dice ahí en la pantalla, la sana hermenéutica es madre, ¿te das cuenta?, de la buena exégesis, y esta es la piedra fundamental de toda predicación bíblica. Fíjate muy bien, en los institutos, ¿verdad?, en un estudio formal de la Biblia, el ánimo para la iglesia es que el creyente pueda hacer una exégesis de la palabra de Dios, es decir, que se estudie palabra por palabra la Biblia. Bueno, antes de la exégesis viene la hermenéutica.
La hermenéutica es la madre del estudio de la palabra por palabra y es decir, es la piedra fundamental de toda predicación bíblica. Si tú estás dando estudios en la iglesia, si tienes un discipulado, si estás como líder de alabanza, de decanes, si estás como pastor o incluso si a ti te gustan dar estudios en tu hogar, con tu familia, es necesario, queridos hermanos, que cada uno de nosotros entendamos lo que es la hermenéutica para poder dar una buena predicación de la palabra de Dios. Y el segundo punto que nosotros pusimos es el ministerio cristiano. Fíjense qué importante es. El ministerio cristiano depende de una buena hermenéutica y por lo tanto su importancia es absoluta. ¿Te das cuenta, hermanos? El ministerio cristiano depende de una buena hermenéutica. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia, ha sido la constitución por excelencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es nuestra regla para poder vivir nuestro día a día. Ahí encontramos los principios éticos, morales y espirituales. Y si no los interpretamos de una buena forma, entonces nuestra vida cristiana también se va a ver afectada. Si no interpretamos bien la palabra de Dios, no estamos viviendo nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que Dios estableció en ella. Hay un peligro muy grande porque muchas veces, ¿verdad?, queremos vivir bajo nuestros propios principios. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo digo? Pero hermanos, la vida cristiana es qué es lo que Dios dice y a eso me tengo que someter y a eso tengo que seguir. Entonces, fíjense muy bien, por eso la importancia de poder estar estudiando la hermenéutica. Por ahí, en cuarto lugar, o bueno, en su cuarta filmina, les puse un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo también a manera de introducción de Esdras. Esdras tuvo un papel impresionante junto con Nehemías y Zorobabel después del cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Al reino de Jerusalén. Ellos tenían un papel fundamental porque tenían que no solamente restituir la ciudad que había sido destruida por Babilonia, sino que también tenían que levantar los muros espirituales del pueblo hebreo. Ellos tenían una gran tarea porque tenían que volver el corazón del pueblo a su Dios. Y cuando tú te encuentras con el ejemplo de Esdras después del cautiverio, presentándole al pueblo de Dios, a los hebreos, a Israel, la palabra, te vas a dar cuenta que solamente la palabra es la que transforma. La palabra de Dios es nuestra regla de medida, es nuestro estilo de vida y es por eso la importancia de una correcta interpretación. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela ahí en Nehemías capítulo 8 y vamos a ver el versículo 7 y 8, qué hermosos y qué claros son. Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender, ¿te das cuenta? Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y fíjate lo que dice el versículo 8, este versículo es elemental. Fíjate el papel que hacían. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley, te das cuenta, y leían en el libro de la ley de Dios, en primer lugar, claramente. En segundo lugar, ponían el sentido, ¿te das cuenta? Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Leían el libro de la ley de Dios claramente en primer lugar, le ponían sentido y de este modo entonces se entendía la lectura. Y hermanos, eso es lo que te da una correcta hermenéutica. Te da la capacidad de como líder
poder tener estos 3 puntos que son elementales. Leer claramente, ¿verdad? Qué importante es la claridad al momento de exponer, de leer la palabra de Dios. La hermenéutica te va a ayudar a poder leer claramente, entendiendo toda la parte bíblica, entendiendo la estructura, entendiendo su contenido. Te da oportunidad de poder leer con más claridad. En segundo lugar, no solamente es leer por leer, es ponerle sentido a lo que estás leyendo y estás también explicando. Qué hermoso es cuando un siervo de Dios, cuando un pastor lleno del Espíritu, estudioso y con una correcta hermenéutica, le pone sentido a la Biblia. Y cuando un líder, ¿verdad?, le pone sentido a las palabras bíblicas, cosas sobrenaturales suceden con todos los que están en el auditorio, con todos los oyentes. Porque ¿en qué resulta todo esto? Dice el versículo, de modo que entendían la lectura. Una correcta hermenéutica nos ayuda a poder entender las palabras de Dios. ¿Cuántas veces no te ha pasado que llegas a la Biblia, ¿verdad? Y dices, híjole, qué difícil es poder entenderla. Es muy difícil, esto solamente es para los teólogos, para aquellos que llevan 2, 3 años en un instituto bíblico, ¿verdad? Solamente el Apocalipsis lo entienden Armando Alducin y algunos otros predicadores. Hermanos, con una correcta hermenéutica hay un buen entendimiento de la palabra. Y esta es una responsabilidad que todos tenemos como creyentes, no solamente los grandes predicadores y los grandes maestros. Tú también, hermano y hermana, tienes la capacidad de poder interpretar la Biblia de una manera correcta. ¿Tú crees que Dios no es el más preocupado para que cada uno de nosotros la entendamos? Si fuera así, ¿verdad? Entonces no hubiera pasado nada con la reforma que hizo el gran sacerdote, ¿verdad? Después de Cristo. Yo me acuerdo de las tesis que se pusieron fuera de la iglesia, de la gran reforma también que se llevó a cabo. Esta reforma fue porque no solamente los sacerdotes de la iglesia podían leer la palabra de Dios, se dieron cuenta que la palabra de Dios era un libro a la que todo creyente podía tener acceso y que también la podía interpretar. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que logra una correcta hermenéutica: leer claramente, ponerle sentido y también hacer entender, no solo a nosotros, sino también a quien les estamos exponiendo. En la letra C hay algunos detalles generales, vas a ver, hay algunos detalles generales que tú como creyente debes de tomar en cuenta antes de iniciar tu estudio de la hermenéutica. En primer lugar, fíjense muy bien, dice, el proceso de comprensión requiere precisamente de esfuerzo. El proceso de comprensión requiere de esfuerzo. Dentro del mismo cristianismo, amados hermanos, se ha caído en un misticismo que es muy profundo, ¿verdad? El poder pensar que yo me puedo sentar, ¿verdad? Abrir la Biblia de Tim Marín de Dopingway donde caiga, ¿verdad? Solamente lo voy a leer una vez y Dios se va a encargar de poder revelarme qué es lo que yo leí. Hermanos, anteriormente en la otra serie que vimos, en Métodos de Estudio Bíblico, nos dimos cuenta que para poder entender las Escrituras es necesario un esfuerzo personal. No basta solamente con una lectura, se necesitan más de 2 o 3 veces para leer el mismo pasaje. Requiere de que tú entiendas que debes de esforzarte, ¿verdad?, para acudir a otras herramientas, a diccionarios bíblicos, en algunas veces también a comentarios de teólogos, el poder profundizar en las palabras en el original. Hermanos, requiere de un esfuerzo personal, no solamente sentarse y esperar, ¿verdad?, a que Dios nos lo revele tal vez en sueños o que Dios nos revele del camino al trabajo. El Espíritu Santo nos ilumina las verdades reveladas, pero va en dependencia con el esfuerzo que nosotros le damos. En segundo lugar, para entender la estructura de la Biblia, fíjate muy bien,
la estructura de la Biblia y tener una correcta interpretación, debes de conocer los siguientes puntos que también son muy importantes. Fíjate lo que dice ahí en tu filmina. En primer lugar, debes de conocer que la Biblia está escrita, ¿verdad?, por distintos escritores. Hay una variedad extraordinaria de autores dentro del canon bíblico. Ya vas a ver que cada uno de ellos pudo plasmar su personalidad. Muchos de ellos te van a hablar acerca de sus experiencias, te van a hablar acerca de su vida, y todo esto se traduce a cada uno de sus escritos. Por ejemplo, te vas a encontrar con un Moisés, ¿verdad?, que escribe el Pentateuco mayormente. Tú vas a poder notar la personalidad de Moisés por medio de sus escritos. Un líder que era tajante, un líder que se iba a lo directo, que tenía temor de Dios, que estaba preocupado por poder transmitir todos los atributos de Dios, su santidad, su justicia, sus demandas, etcétera, etcétera. Te vas a encontrar a un escritor como David por medio de sus salmos y de sus cánticos, una persona que era sumamente sensible y emocional, ¿verdad?, que le gustaba expresar sus sentimientos, que le gustaba alabar al Señor. En algunos momentos te vas a encontrar con el apóstol Juan, aquel discípulo, ¿verdad?, que se reconoce como el amado, que se reconoce como el favorito, como aquel que se recostó, ¿verdad?, sobre el hombro de Jesús. Bueno, tú tienes que considerar que está escrito por diversos autores y que cada autor va a manifestar, ¿verdad?, y va a impresionar sus emociones, su personalidad dentro de sus escritos. En segundo lugar, tienes que considerar también los tiempos o el tiempo de la escritura, porque fíjense, háganse una pregunta. ¿Cuántas cosas cambiaron entre la época de Moisés, por ejemplo, y de Juan estando en la isla de Patmos escribiendo Apocalipsis? ¿Cuántos años han existido entre la época del primer escritor y la del último, habiendo transcurrido, fíjense bien, aproximadamente 1600 años entre uno y el otro? Es una cantidad enorme de años y de tiempo transcurrido, ¿verdad? Y es increíble que a pesar del tiempo, a pesar de las diferentes personalidades, a pesar de estar en diferentes contextos, en diferentes lugares geográficos, la Biblia se complementa y se unifica de una forma perfecta y 100%. Esto es hermoso, pero tú tienes que considerar el tiempo de la escritura. Fíjate muy bien, en tercer lugar, tienes que considerar el lugar y la situación. El lugar y la situación en la que fueron escritos los pasajes que estás interpretando, porque obviamente todo el contexto y las circunstancias influyeron al escritor. Por ejemplo, retomando el ejemplo del Antiguo Testamento, tú te vas a encontrar con Moisés, ¿verdad?, hablando en los primeros 5 libros, hablando acerca de la creación, hablando acerca del Éxodo y todas las experiencias que ellos vivieron. Su contexto obviamente influyó en su escrito. Pero después te vas a encontrar al apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Tú te vas a dar cuenta cuando estudias el contexto que las palabras que el Pablo les estaba diciendo eran directamente relacionadas con lo que estaba pasando con sus alrededores, cómo la iglesia de Corinto estaba ubicada en una ciudad que era sumamente transitada, de mucho comercio, con muchos extranjeros, donde había mucho pecado, donde había mucha inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Y cuando tú estudias su contexto, entiendes un poquito mejor lo que a Pablo se estaba refiriendo. Entonces, tienes que considerar siempre el lugar y la situación. No es lo mismo, ¿verdad?, Grecia, no es lo mismo Atenas, no es lo mismo la isla de Patmos que Babilonia, ¿verdad? No es lo mismo que el imperio persa también en sus lugares geográficos, no es lo mismo de todos los lugares, ¿verdad?
cuando tú los estudias de una manera profunda, puedes entender un poquito mejor las escrituras. Y fíjate, ahí puse también en último lugar el lenguaje. Tienes que considerar el lenguaje, porque cada época, cada autor utilizaba, fíjate muy bien, modismos diferentes. Cada lenguaje, cada autor utilizaba dichos también que eran distintos, referencias, ¿verdad? Y costumbres que influyeron también en el lenguaje de cada uno de esos autores. Cristo en algunos momentos, o Pablo también, cuando se decían sus palabras, están en hebreas, después te vas a encontrar con palabras griegas y después también te vas a encontrar con el arameo, ¿verdad? El arameo, que era una de las principales también lenguas en esas épocas. Entonces tú tienes que considerar estos tres tipos de lenguaje, las expresiones cambian. Ahora nosotros como jóvenes, por ejemplo, tenemos un lenguaje muy distinto al que tenían muchos de ustedes en sus épocas también. Cuando tenían mi edad, ¿verdad? A los 27, 28 años, unos años atrás, ustedes seguramente tenían otro tipo de lenguaje que ha cambiado ahora en nuestro tiempo. Entonces, no quiere decir que el mensaje, la esencia del mensaje haya cambiado, pero el lenguaje sí ha sido modificado. Entonces, eso también lo debes de tener muy en cuenta. Seguimos con la letra D de nuestro estudio. ¿Cuáles son las características del buen intérprete? ¿Cuáles son las características del buen intérprete? Y fíjate muy bien, ahí yo puse, ¿verdad?, diferentes citas bíblicas para que desde tu casa tú después puedas reflexionar en ellas, las puedas leer con detenimiento, pero en teoría, ¿verdad?, son estas 6 características. ¿Qué es lo que necesitas para tener una buena hermenéutica? En primer lugar, es obvia la respuesta, ¿verdad? Ser nacido de nuevo. Hay por ahí una referencia bíblica en donde dice que las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Entonces, si tú no has nacido de nuevo, por más que intentes, ¿verdad?, darle una correcta interpretación a las Sagradas Escrituras, va a ser muy difícil que las entiendas porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Las cosas espirituales se entienden espiritualmente hablando. En segundo lugar, tiene que haber un deseo en tu corazón de crecer espiritualmente también. Un deseo de no quedarte en el mismo escalón durante muchos años, un deseo que venga en tu corazón de seguir creciendo en tu conocimiento bíblico, en tu conocimiento de Dios. Este deseo de crecer espiritualmente, muchas veces cuando no está este deseo, bueno, es muy difícil también poder tener una correcta hermenéutica porque a veces se lee nada más por leer, puedes estar leyendo nada más por religión, bueno, etcétera, etcétera. En tercer lugar, perseverar para encontrar la verdad. Tiene mucho que ver con lo que dijimos anteriormente, tiene que haber un esfuerzo. La perseverancia, amada iglesia, no es un disfraz que te pones para una ocasión, es una virtud que la llevas puesta todo el tiempo. La perseverancia tiene que ser una característica del creyente, es persistir, seguir adelante, es no detenerse a causa de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy triste, tengo que perseverar para encontrar la verdad. Estoy enojado, tengo que perseverar. Estoy feliz, tengo que perseverar. En todo momento tenemos que seguir adelante. En cuarto lugar, confiar en la guía del Espíritu Santo. Y esto es hermoso, amada iglesia. No estás solo. No estás solo. El Espíritu Santo es el que te ayuda a poder iluminarte la verdad revelada. Es aquel que está a tu lado, que te ayuda, ¿verdad?, a poder comprender todo concepto bíblico. Amados hermanos, esta es una promesa que hizo Jesucristo antes de ir al cielo. Dijo que Él iba a enviar a un consolador con nosotros. Él es el Paracletos, el que está al lado de nosotros para ayudarnos. A veces puede venir una angustia a nuestro corazón. A veces puede venir una ansiedad, ¿verdad? Por decir, bueno, no creo que sea yo capaz, no creo que pueda lograrlo, es muy difícil para mí, pero cuando recuerdas que tienes al Espíritu Santo,
cuando tienes un poder sobrenatural que te está ayudando, puedes descansar en esta verdad. El Espíritu Santo te va a guiar también dentro de tu estudio. En quinto lugar, querer aplicar el mensaje en su vida. De nada nos va a servir tener una correcta interpretación si no lo vamos a aplicar en nuestra vida. El principal objetivo de la palabra de Dios es y va directo a nosotros mismos antes de ir hacia los demás. Acuérdense que Santiago decía que la palabra de Dios es como un espejo que nos permite ver cómo estamos y poder cambiar en base a ese reflejo. Debemos también de querer aplicar el mensaje en nuestras vidas y bueno, por último lugar, obviamente tener el hábito de la lectura bíblica. Esto puede sonar un tanto superficial, se podría decir, o un tanto relativo, pero qué importante es poder tener el hábito de la lectura bíblica. ¿Por qué? Como lo vimos anteriormente, el poder, el estudio de la palabra, la correcta interpretación de la palabra requiere de esfuerzo. Y la palabra hábito va dependiente a lo que es el esfuerzo. Si no tienes un hábito, es muy difícil ser perseverante en el estudio bíblico. No es algo que solamente lo haces el lunes, pasan 2, 3, 4 semanas, ¿verdad? Y entonces después de un mes, ya vuelves a poder, ya vuelves a querer estudiar, quieres darle una correcta interpretación. Es muy difícil porque se te olvidan muchas veces las cosas que aprendiste. Entonces debemos de tener el hábito de la lectura bíblica. Y queridos hermanos, quiero terminar con estas divisiones de la hermenéutica. Existen dos divisiones dentro de la hermenéutica y vamos a ver más adelante solamente la primera, la hermenéutica general, y también está la hermenéutica especial. La hermenéutica general y la hermenéutica especial. Y su definición es muy clara ahí también en la filmina. La hermenéutica general es la indagación de las escrituras fijando principios aplicables a toda la Biblia en general. Es algo muy general, es un tanto panorámico. La hermenéutica especial, fíjense muy bien, es el conjunto de aquellos principios especiales aplicables a ciertos segmentos literarios de las escrituras, tales como las profecías, parábolas, figuras, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a estudiar la hermenéutica general. ¿Qué queremos decir con esto? El poder interpretar de manera general todo el canon bíblico. La hermenéutica especial es ya cuando te quieres concentrar en una rama de la teología específica. La hermenéutica especial, por ejemplo, si tú quieres estudiar la parte profética, toda la escatología de la Biblia, bueno, necesitas considerar una hermenéutica especial. Ya es un poco más profunda que la general. Ya aquí te empiezan a hablar acerca de simbolismos, ya te pueden hablar también acerca de diferentes géneros literarios, cómo se puede escribir de manera literal, cómo también lo puedes leer de una manera simbólica, etcétera, por parábolas, ¿verdad? Entonces, para cada uno de esos sentidos necesitas tener diferentes o otro tipo de reglas, pero existe entonces una hermenéutica que es general. Amados hermanos, mi deseo en mi corazón realmente es que tú sientas una pasión por querer estudiar esta materia. Vimos entonces como una manera de reflexión, ¿verdad? Ya de conclusión, vimos lo que es la definición de la hermenéutica, la importancia de la hermenéutica, los detalles generales que tenemos que considerar, cuáles son las características que tiene que haber dentro del intérprete y, en último lugar, las divisiones de la hermenéutica. Próximamente, hermanos, vamos a ver la hermenéutica general de una manera más detallada y vamos a ver algunos puntos que también son elementales. 6 claves sencillas, pero muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta dentro de nuestra hermenéutica general. Hay 6 claves que tú debes de tener en cuenta.
Próximamente las vamos a ver a detalle, pero les quiero adelantar dos. La primer clave, ¿verdad? Dentro de la hermenéutica general, tú debes de considerar que la revelación de Dios es progresiva y en segundo lugar, tú tienes que considerar los pactos que Dios ha hecho con el hombre a través de toda la historia bíblica.